Ante la duda, consulte a los únicos que saben de derecho. Consulte a un abogado. Mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano. Por eso tenemos un montón de beneficios pensados para vos. Conocelos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Grande figlio di puttana. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Ariel Crespo los saluda. Bienvenidos a Los Secretos del Poder. Bueno, hoy no vamos a poner este espacio nuevo que decíamos con Oscar que lo tendríamos que haber llenado por todas las noticias que había en la semana en función de la seriedad y la importancia del invitado. Entonces, Me Tenés Podrido pasa a la semana que viene. Pero de todas formas sí amerita que la charla que tuvimos con Oscar antes de que llegara Orestes Pérez Pérez, el embajador de la República Hermana de Cuba, con quien queremos ir hasta los huesos, hablando un poco de toda la realidad, cubana en relación a lo interno y en relación a lo externo. Decíamos con Oscar la cantidad infernal de noticias que aparecen en los diarios argentinos y cómo una noticia se va subsumiendo, se va metiendo atrás de la otra y la inmediatez hace que se pierda gran parte del sentido, ¿no? O sea, que la mafia del fútbol, que Milani, que se fue o lo fueron, que las internas, que las PASO, que las fórmulas, y realmente casi pareciera a propósito. Lo hemos hablado muchas veces, no creemos en el periodismo independiente, hace 20 años que lo venimos diciendo, pero esto es como que te quita la posibilidad de pensar, que es precisamente lo que nosotros tratamos de que usted haga en Los Secretos del Poder. Antes de cederle a Oscar la pequeña editorial de él, que no sé, como siempre, de qué va a hablar, sé de qué va a hablar la semana que viene, Me Tenés Podrido, pero no esta. Un abrazo muy grande a Tilio Aníbal Cascallana, un amigo de Mar del Plata, que estuvo detenido, estuvo en Cana en el 73, después salió, realmente un compañero que en algún momento lo vamos a invitar para que venga al programa como público, una de esas cosas que queremos hacer con Oscar, invitar 2 o 3 de ustedes para que vengan a Los Secretos del Poder a contar experiencias de vida hacia la gente. Bueno, va a votar a Macri, Cascallana, no, mentira, le va a agarrar un infarto, pobre, y tiene una desgracia en la vida que es su club de fútbol, pero tampoco lo vamos a descubrir aquí al hombre, por respeto a sus hijas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo anda su gripe? Acá su estamos. gripa, como dirían los dominicanos. Acá recuperándonos de la gripe. Continuando con lo que vos decías, los que tampoco ayudan a pensar son los periodistas, ¿no? Y yo hoy hacía una semejanza aquí, estimado embajador, acá en este programa, yo he creado hace 10 años atrás un club que se llama el Club de los Tránsfugas. De acuerdo al diccionario María Moliner de habla hispana, tránsfuga es aquel que va rápidamente de un extremo al otro, o de un lado a otro. Bueno, los políticos de la Argentina, lamentablemente la ideología parece ser que ha desaparecido en la Argentina, corren rápidamente de un lado para otro. Lo que a mí me sorprende, y haciendo una semejanza con también los periodistas deportivos, tantos periodistas
políticos como periodistas deportivos, unos en este fin de semana se sorprendían, los políticos, de la cantidad de tránsfugas que van de un lado para otro. Muchachos, hace 10 años que venimos hablando en este programa de esto. ¿Por qué no hablaron antes? O los que saltan de Macri a Massa, de Massa a Macri, de Macri no sé a quién. ¿Qué es eso? Pero lo peor que justo con esto que son los periodistas políticos que ahora se sorprenden de lo que hacen unos y otros políticos, de más está decir que el presidente del Club de Tránsfugas esta semana ya lo sacamos a Catopodis, lo pusimos a Cariglino, que era kirchnerista, se fue con Massa, de Massa pasó a Macri y un día antes del cierre se volvió con Massa. Son los periodistas deportivos. Los periodistas deportivos, este programa, él, mi amigo, él, por culpa de él, a mí me mató la pasión del fútbol. Gracias. Yo era un hincha de Boca, iba a la cancha y las cosas que aprendí al lado de él, con su programa de Racing y aquí, hace que en 15 años que estoy con él, me mató la pasión por las cosas que yo me enteré. Y él es, junto con Apo, junto con Ezequiel Fernández Mur, algunos de los pocos que hablaban de Grondona. Ahora, muchachos, especialmente ustedes, los de TIC. Torneos y conveniencias. Torneos y conveniencias. No sean caraduras. Digan que tenían miedo que los echaran, pero no digan que recién se están sorprendiendo por las cosas que están apareciendo cuando todos lo sabíamos. Por lo tanto, periodistas deportivos y periodistas políticos, lo único que hacen es embarrar esta cancha que ya está embarrada y no permiten pensar. Señora, señor, tómese su tiempo, tómese el tecito, el cafecito, vaya pensando a quién va a votar, pero eso sí, vote. Yo no sé cómo se dirá en Cuba que te toman por boludos, pero lo de los periodistas deportivos creo que es casi más grave que los de los periodistas políticos. Este amigo, gracias por venir. No, gracias a usted por invitarme. Este amigo, Orestes, que estuvo detenido en el 73 y que agradece a todos los compañeros que no lo delataron cuando salió, ¿sí? Me decía que, ¿por qué no le preguntás al embajador si es cierto? Y me mandó el ex embajador de Ecuador aquí en la Argentina, Wellington Sandoval Córdoba, gran amigo de este programa, la misma pregunta. ¿Por qué no le preguntás al embajador si es cierto, Ariel? Bueno, nosotros después mandamos al exterior el programa. La famosa, entre comillas, frase que no se sabe si es mitología o realidad en el 61 de el Che a Fidel, si alguna vez podríamos retomar relaciones con los yanquis, y la respuesta de Fidel, cuando haya un presidente en Estados Unidos negro y un papa argentino. ¿Es cierto o es mitología popular? No, yo la he escuchado. Yo francamente no puedo aseverar que sea exactamente así, pero la he escuchado en varias oportunidades, sobre todo después del 17 de diciembre, cuando se anunció el inicio de una negociación para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Pero he escuchado en reiteradas ocasiones que es cierta. No, lamentablemente no puedo aseverarlo, pero lo he escuchado. No ha sido... Lo decía Fidel, lo decía el comandante en jefe, como una posibilidad muy remota, muy distante, muy lejana. O sea, un presidente negro en Estados Unidos y un papa latinoamericano en el año 61 claro, era algo imposible. Y sobre todo lo dijo, por supuesto, pensando en que era un escenario prácticamente imposible. Orestes, las nuevas generaciones, los tipos y las mujeres de entre 35 y 50, 55, que por ahí vivieron la revolución desde otro lugar. ¿Cómo ven este aflojamiento de tensiones con el imperio? Bueno, yo creo que es importante esclarecer algunos temas, ¿no? A partir del 17 de diciembre, de manera simultánea, Obama en Washington y Raúl en La Habana anunciaron el inicio de las negociaciones para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Yo creo que hay que definir
dos caminos o dos etapas en todo este proceso. Uno es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, sobre lo cual se está discutiendo hoy. Se han desarrollado 3 rondas de negociaciones, muy técnicas, muy profesionales, que conducirían en algún momento, tal vez de este año, al restablecimiento de esas relaciones diplomáticas, que como ustedes saben, al inicio prácticamente de la revolución se interrumpieron. Ahora, este proceso es un proceso que estamos iniciando, que marcha por buen camino, y una segunda etapa, un segundo camino sería propiamente la normalización de las relaciones diplomáticas. Proceso que va a ser más prolongado, proceso que va a ser mucho más complicado, y que nosotros, por supuesto, no nos alentamos ni arriesgamos a dar una fecha de conclusión. Para este segundo momento de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, sí es indispensable que se superen escollos muy grandes que existen en la relación. Primero es el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, un bloqueo irracional que lleva más de 50 años contra el gobierno y el pueblo cubano. El segundo es la devolución de la base naval de Guantánamo, un territorio cubano en manos de Estados Unidos hace muchísimo tiempo. En los últimos años cobró mucha celebridad por el tema de la cárcel que estableció Estados Unidos ahí después de los ataques a las torres gemelas. Y otro elemento que nosotros estamos exigiendo para la normalización de las relaciones con Estados Unidos es que cesen las acciones de desestabilización al gobierno cubano desde Estados Unidos, que pasa por concluir las transmisiones de radio y TV Martí, que no se ven en Cuba, pero ellos insisten en lograr esas transmisiones, lo que lacera y afecta tremendamente las relaciones entre los dos países, porque desde un país se está trabajando para desestabilizar el otro. De manera que son dos procesos que hay que verlos de manera separada y que cada uno va a tener su ritmo y su momento de culminación. Diferentes generaciones de cubanos hemos vivido en una relación con Estados Unidos compleja, difícil, por momentos muy peligrosa. Para todos los cubanos, la relación con Estados Unidos ha sido una relación muy compleja, que ha tenido episodios diversos. Sin embargo, nosotros siempre hemos mantenido la postura de que estamos en disposición de negociar con Estados Unidos la normalización de las relaciones con ellos. Estamos hablando de países que geográficamente son muy cercanos uno de otro. En Estados Unidos hay una comunidad cubana de alrededor de más de 1 millón de cubanos. Sin embargo, nosotros también hemos dejado claro que cualquier paso que demos en la normalización de las relaciones con Estados Unidos tiene que ser en función de respetar la soberanía nacional, los intereses nacionales, la no injerencia en los asuntos internos, que son elementos importantes de la política exterior y de la relación entre los estados. Oscar. Como todo tiene que ver con todo, ya que hablamos del Papa, el Vaticano y el Papa algo tuvieron que ver en las reuniones en Canadá para el aflojamiento de las tensiones, ¿no? Ahora, si por otro lado uno ve los grupos del Tea Party o republicanos de Estados Unidos, ve lo difícil que es el camino a recorrer, ¿no? Ahora, vos nos has dicho lo que Cuba le exige a Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos qué pide en esta negociación? Esto es un proceso que recién comienza. En estas 3 reuniones primeras que hemos sostenido, diplomáticos cubanos y diplomáticos norteamericanos, se ha estado trabajando sobre todo en la parte técnica. Que tienen que ver con el funcionamiento de las sedes diplomáticas, el personal diplomático en uno y otro lado, qué característica va a tener el funcionamiento de cada oficina, de cada embajada,
Nosotros hemos insistido mucho también en que todo se haga con apego a la Convención de Viena, porque la Convención de Viena es la que establece las normas y los procedimientos de los diplomáticos en cada uno de los países donde están acreditados. Estados Unidos se ha puesto de acuerdo con Cuba en realizar diferentes reuniones sobre diferentes temas. Por ejemplo, se hizo ya una reunión sobre el tema de los derechos humanos. Nosotros pusimos ahí cuáles son las posturas de Cuba en el tema de los derechos humanos, que no tienen, se contradicen con las posturas que defienden ellos en el tema de los derechos humanos. Hemos hablado del tema de las telecomunicaciones, del tema del correo postal. O sea, es una variedad de temas los que estamos viendo, donde los norteamericanos tienen posiciones y defienden algunas posiciones, y nosotros también tenemos las posiciones nuestras que defendemos y estamos negociando. En un proceso de negociación, todos los temas, los puntos se ven, se analizan, y en ese proceso de negociación se llegan a acuerdos sobre temas diversos que están hoy en la agenda bilateral de los dos países. Dos inquietudes. Una, en la última cumbre en Panamá, ustedes tuvieron un problema muy serio con algunos gusanos que estuvieron, como le llaman los cubanos de la isla, a los muchachos de Miami, que realmente tuvieron una injerencia hasta peligrosa en relación a la delegación cubana en la Cumbre de las Américas. ¿Cómo ven eso, digamos, como traba en la ruptura? Y por otro lado, que hayan quedado en libertad los 5 compañeros que estaban presos, que realmente injustamente presos, si eso favoreció el aflojamiento de las tensiones. Yo creo que fue un proceso negociador de más de un año. El general de ejército Raúl Castro el 17 lo decía, que llevábamos ya más de un año en un proceso de negociación que incluía precisamente la liberación, la exigencia de la liberación de los 3 cubanos que estaban todavía injustamente retenidos en cárceles norteamericanas. Se logró, producto de todo este proceso negociador, se logró la liberación, afortunadamente, de esos 3 cubanos que llevaban más de 15 años presos en Estados Unidos. En la Cumbre de las Américas, efectivamente, Cuba participó por primera vez, fuimos invitados a la Cumbre de las Américas, habíamos sido excluidos durante muchos años de las Cumbres de las Américas, nos invitaron a la Cumbre de las Américas en Panamá, asistió una delegación oficial presidida por el presidente cubano, que cumplió un amplio programa en la cumbre, y bueno, todos tuvimos la oportunidad de escuchar el discurso de Raúl, un discurso que hace referencia a la parte histórica de las relaciones con Estados Unidos, todo lo que ha caracterizado las relaciones Cuba-Estados Unidos en estos más de 50 años de revolución, y hace un análisis también de la proyección de la política exterior cubana, que incluye, por supuesto, esa relación nueva con Estados Unidos que estamos armando y que estamos negociando. Paralelamente a esa cumbre oficial de jefes de Estado se desarrolló la Cumbre de los Pueblos con asistencia de la sociedad civil de todos los países que participan en la cumbre, y por supuesto de la sociedad civil cubana, que es una sociedad civil legítima, propia de su proceso revolucionario. Sin embargo, desde Miami quisieron acreditar y que participaron contrarrevolucionarios cubanos que activamente participan y financian acciones contra Cuba desde Estados Unidos, y querían esa parte, ese sector más reaccionario, más agresivo de la contrarrevolución en Miami, quiso presentarse en Panamá como los legítimos representantes de la sociedad civil cubana. Y por supuesto que la sociedad civil cubana que radica en Cuba y que existe desde hace muchos años, no quiso dejarse robar ese espacio y se presentó como lo que verdaderamente es, ¿no? La sociedad civil legítima de todos los cubanos, que existe, que está representada, y se produjo todo un intercambio, toda una reflexión
acerca de las características de la sociedad civil cubana y cómo esa sociedad civil cubana es la legítima representante de los cubanos, no la que quisieron traer ellos desde Miami en un franco desafío a toda la organización de la cumbre, que afortunadamente se aprobaron documentos que favorecían la participación nuestra en esa cumbre, pero fue una cumbre peleada, donde hubo un ambiente de polémica y de enfrentamiento entre estas dos visiones y esas dos sociedades civiles que representan una, lo más retrógrado y reaccionario que radica en Miami, y la sociedad cubana que representa la pujanza, la actualidad de todo el proceso nuestro, que es un proceso que tiene una historia que todos conocemos. Pedro Ramos Mejía coincide totalmente con los conceptos de Bruni, buen programa. Alfredo de Quilmes, hablan de década ganada y resulta que cuando hace mucho frío o calor nos quedamos sin luz, salvo en Olivo y Puerto Madero, son unos caraduras y corruptos. Los peronistas van a votar a Scioli. Víctor de Núñez, el anarquista. Saramago dice que cuando la utopía despliega sus alas, por donde ella pasa nacen las flores. Por eso el sueño del hombre nuevo, como dijo Ernesto Che Guevara, es posible. Muy buen programa y saludos al embajador. Y Carlos de Resistencia, una vergüenza la lista que terminó armando el Frente para la Victoria. Oscar. Hay una gran película que es El Padrino, sus versiones 1, 2 y 3, en una de ellas, creo que es la 2 me parece, se ve el fin del burdel que era La Habana en ese momento de Estados Unidos, y entrando Fidel, ¿verdad? Y los yanquis y todos huyendo hacia Estados Unidos. ¿Hay algún peligro de que estas presiones de Estados Unidos y de los gusanos contaminen lo que la revolución ha hecho hoy en Cuba? A ver. Quiero decir, ¿está sólida la institucionalidad del Estado cubano como para que no se contamine con ya sabemos, los mecanismos eternos que tiene Estados Unidos? A ver, yo creo que también es bueno aclarar. Ha habido un cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba, porque Obama reconoció que más de 50 años esa política agresiva no había dado resultados. O sea, los resultados que ellos esperaban no los han tenido. Obama los reconoció, o sea, reconoció el fracaso de la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba. Ahora, ese cambio, esa corrección, no necesariamente significa que ellos abandonen su objetivo, que es destruir a la revolución cubana. O sea, el que haga esa interpretación no me parece que es exacta. O sea, hay un cambio en la política, resultado del fracaso de todos estos años, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Que tenemos desafíos, que tenemos elementos que pueden resultar complicados en este proceso de negociación, eso es real. O sea, nosotros tenemos desafíos grandes. Pero sin embargo, llegamos a la negociación con Estados Unidos en mejores condiciones, en las mejores condiciones posibles. O sea, nosotros hoy estamos negociando con Estados Unidos con la dirigencia histórica de la Revolución viva. O sea, están siendo partícipes activos, no podía ser de otra manera, de todo este proceso de acercamiento, de negociación con Estados Unidos. Fidel, Raúl, la dirigencia histórica de la Revolución está al frente de todo este proceso. Por otro lado, nosotros tenemos una población con más de 50 años de una cultura y una educación sólida, que ha defendido durante muchos años principios básicos y que no vamos a renunciar a ellos de la revolución, como el tema de la solidaridad, la ética, la moral, el desprendimiento, la defensa de los aspectos medulares de la patria, el nacionalismo. Tenemos, por otro lado, una dirigencia joven que accede cada día más a puestos claves en la sociedad y en el gobierno, que están formados en todos estos 50 años de la revolución. El escenario hoy en América Latina y el Caribe es un escenario radicalmente diferente al que existía hace
15, 20 años, cuando estaba Cuba y tal vez otro país defendiendo los principios de la integración latinoamericana y caribeña. Hoy nosotros podemos hablar de una América Latina que camina hacia la unidad plena, donde está incorporado también el Caribe, que son países pequeños pero integran y forman parte del conjunto de América Latina y el Caribe. Las relaciones internacionales de Cuba hoy son muy dinámicas, muy fuertes con la mayoría de los países del mundo, y todas esas son fortalezas que tenemos hoy nosotros para asumir el reto de la negociación con Estados Unidos. Tenemos que estar, por supuesto, preparados y alerta ante cualquier propuesta que no nos convenga o que no querramos acompañar, pero de eso se trata cuando se trabaja en una negociación. Pero estamos hoy, reitero, en las mejores condiciones para llevar esta negociación de la manera que la estamos llevando, con respeto, sin condicionamiento, y con la idea clara de qué queremos los cubanos para Cuba, más allá de que la relación con Estados Unidos pueda mejorarse en algún momento. Te dejo la última pregunta para que la pienses, tenés un minuto para contestarla. ¿Qué pensás del run de golpe blando en Ecuador? Roxana de San Pedro, muy buen programa, coincide con Bruni en sus conceptos, ojalá el acercamiento de Estados Unidos con Cuba sea fructífero. Rolando de Lincoln, ¿qué opinan de los dichos de Scioli sobre la cámpora acerca que son el futuro? Y Scioli fue siempre la cámpora. Mabel de Avellaneda está contenta de la derrota de Miguel del Cel, pregunta si harán un debate con los candidatos de la ciudad, seguramente con los primeros candidatos a diputados sí. Adelaida de Villa Maipú, viendo el programa, hace relación con los secretos del poder, sacaron una feria demostrando que Catopodis es un panqueque y el señor Iboscu presionó para que esta feria que hacía 40 años la sacaran perjudicando a los pobres porque los precios de comida y ropa eran accesibles a los pobres. ¿Hay posibilidad de golpe blando en Ecuador? Queda un minuto. Bueno, efectivamente, hoy contra Ecuador hay una política de desestabilizar al gobierno de Correa. Son recurrentes estas acciones de la oligarquía latinoamericana en diferentes partes del mundo, auspiciada y apoyada por Estados Unidos. Los casos de Venezuela en su momento, Bolivia en su momento, Honduras con el golpe de Estado, Paraguay con el golpe de Estado que sacó a Lugo del poder, de manera que no estamos ante nada nuevo, ante nada novedoso, sino que esto forma parte de una filosofía, de un concepto de destruir la unidad latinoamericana, de dañar los procesos de integración latinoamericana y de afectar los gobiernos progresistas, nacionalistas y revolucionarios de América Latina. Y el caso de Ecuador es un caso más que se agrega a la lista interminable de intentos por destruir los procesos revolucionarios de la región. Embajador, gracias por venir, que no sea la última vez. Gracias por invitarme. Como la Madrid que se la pasaba visitando el programa. Nos dejó debiendo un asado la Madrid, pero bueno, los cubanos no son de asado, son de mojito. Pero esa deuda no me la dejó, no me dejó otras, no esa deuda, bien, pero bueno, lo tendré en cuenta. El programa que viene lo arma usted con Julián Domínguez. Muy bien. Hágase cargo, tráigalo al candidato, a ver qué podemos sacar de la interna en la provincia de Buenos Aires. En agosto, después del Papa, habemos Pepe. Habemos Pepe. Acá. Chao, gracias, que no le bastarde en la dignidad. Gracias por estar con nosotros, lo esperamos el próximo miércoles en Los Secretos del Poder.